Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por su puntualidad y la participación en la charla del día de hoy. Mi nombre es Esteban Mora Martínez. Soy jefe de la sección de evaluación de la Oficina de Planificación Universitaria. Me acompañan parte del equipo de la Oficina de Planificación como Carlos Granados, Edgar Arias, Roger Tenorio, de la sección de evaluación también, de las secciones de planeamiento y presupuesto. Nos acompañan Laura, Michelle, Mónica, y también se van a ir conectando algunos otros compañeros de la oficina de planificación en caso de que tengan algún tipo de consulta que sea prudente realizar en este espacio. De parte de doña Nancy Montiel, nuestra jefa, una sincera disculpa porque no va a poder conectarse por una afectación de la voz. Vamos a ver si dentro de un ratito puede hacerlo, pero envía un cordial saludo a cada uno de ustedes y un agradecimiento especial también por su participación en este espacio. Vamos a ir colocando algunos mensajes en el chat mientras se da la sesión, cómo anotar los nombres de ustedes y la unidad a la cual pertenecen para que por favor nos colaboren también con ese registro de participantes, y van a encontrar al final de un par de presentaciones que les vamos a hacer, una orientada a la parte de conceptos y la otra orientada al uso del sistema de evaluación en donde se deben de registrar la información que vamos a estar capturando durante este periodo, un par de códigos QRs para que también nos ayuden con una encuesta de satisfacción sobre la charla y pues tener un proceso de mejora continua en este tipo de actividades que realizamos desde la oficina. También les vamos a colocar en el chat más adelante el enlace para que puedan hacer esa encuesta. Dicho lo anterior, agradezco mucho de nuevo su presencia el día de hoy y vamos a hablar primero sobre la evaluación del plan anual operativo en términos de conceptos, y posteriormente José Macín, nuestro compañero de tecnologías de información también, que lo omití presentar antes, va a colaborarnos con la presentación del sistema de evaluación como tal, donde debemos de registrar la información. La evaluación, el periodo va a abrir del 15 de junio y va a finalizar el 10 de julio. En este periodo vamos a estar haciendo un seguimiento con ustedes, tanto de la información que deben de registrar en ese sistema, como de una información adicional que se va a ir solicitando, si no es que ya se les ha solicitado mediante oficio. Vamos a tener también un grupo de compañeros y compañeras que van a estar dando ese seguimiento y con los cuales van a poder interactuar de manera directa o con cualquiera de nosotros en el equipo de evaluación para precisamente recopilar la información, aclarar dudas y por supuesto llevar este proceso de rendición de cuentas a buen puerto. Lo primero que vamos a hacer de esta presentación es conversar un poquito y repasar algunos conceptos de la gestión para resultados, un elemento clave en la gestión pública moderna, y que lo que nos permite es generar un método participativo, un enfoque, una estrategia de gestión centrada precisamente en el desempeño y el logro de ciertos resultados a partir de las actividades sustantivas de la institucionalidad. Particularmente en el marco de la Universidad de Costa Rica, conocemos actividades sustantivas como lo que son la docencia, la acción social y la investigación, así como la vida estudiantil, y una serie de procesos de actividades de apoyo, como lo son la dirección superior, la gestión administrativa y las inversiones y el desarrollo regional. En este sentido, cada una de estas actividades debe generar una cultura de resultados, ya sean resultados intermedios, para poder obtener los productos o servicios finales que prestamos a nuestros diferentes beneficiarios, y que en ese marco hay que hacer el proceso de rendición de cuentas a través de indicadores claves de desempeño. Estos indicadores van a tomar dos formas. La primera forma es de unidades de medida y la segunda forma es de indicadores propiamente dichos en términos de calidad, economía, eficiencia y eficacia. Esto lo que nos va a permitir es explicar de manera justificada cuáles son los resultados que tenemos en el tiempo, particularmente ahora con este corte al 30 de junio del 2026, y que, disculpen, y que implica pues tener conocimiento y una relación de cuáles son las actividades que se han venido ejecutando para poder explicar de manera apropiada cuáles son esos resultados que estamos entregando a ese grupo de beneficiarios. Más adelante vamos a hablar con mayor detalle de estos aspectos, pero dentro de esa linealidad es importante conocer
disculpen, es importante conocer cómo ha sido el marco de implementación a nivel nacional. En 2017, el gobierno central, a través del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, así del Ministerio de Hacienda, empezaron a generar este proceso de implementación en el gobierno central, principalmente en ministerios y poderes de la República, e invitó al resto de instituciones públicas a ser parte de este enfoque de gestión para resultados. Posteriormente, a partir del año 2021, ya la Oficina de Planificación Universitaria, la UCR, empezó a trabajar directamente en la estructuración de este enfoque dentro del proceso de planificación y de presupuestación, tanto operativa como táctica y estratégica, y por supuesto en los procesos de evaluación relacionados. No es sino hasta el 2023, hasta el 4 de agosto del 2023, que la Contraloría General de la República ya hace obligatorio que todas las instituciones del sector público desarrollen su planificación, tanto operativa como estratégica, orientada a resultados, es decir, bajo este enfoque de la gestión para resultados. Desde el año 2024, la universidad ya de manera sistemática en sus planes anuales operativos empieza a incorporar este enfoque, y ustedes han podido ver y vivir y experimentar una serie de cambios en la forma de hacer planificación en la institución, donde además de tener una cultura orientada a resultados, es importante poder identificar cuáles son los productos que entregamos a nuestra población beneficiaria, así como las unidades de medida e indicadores que nos permiten pues tener una rendición de cuentas sobre el logro del avance que tenemos a mitad de año y al final de año en cada uno de los periodos. Ya en 2023 podemos hablar que tenemos 3 años de estar implementando este proceso. Ha sido un proceso de mucho aprendizaje, no solo para la oficina, sino también a nivel institucional, ya que nos permite conocer mejor la actividad sustantiva de la institución y cómo reflejarla para las diferentes audiencias y también los diferentes beneficiarios. ¿Por qué es importante hablar de la gestión para resultados como enfoque de gestión? Bueno, porque realmente nos permite generar o identificar el valor público y el valor agregado que le entregamos a las diferentes audiencias. Y estos procesos de evaluación, tanto el semestral como el anual, pues tienen esa orientación. Dos de los lectores institucionales externos de este tipo de informes son la Contraloría General de la República y la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, que hacen reflexiones sobre los resultados que entregamos y que también nos han pedido implementar una serie de medidas de desempeño que ya algunos de ustedes conocen o que han podido experimentar y conocer con nosotros, y que hemos tratado de ir haciendo ajustes sobre la marcha en los procesos de planificación anual operativa de cada una de las unidades. Y les decía anteriormente que la gestión para resultados como enfoque nos lleva o nos orienta a hacer ese factor demostrativo del valor público que generamos. Bueno, básicamente el valor público es una percepción de nuestros beneficiarios sobre lo que les entregamos, ¿verdad? En términos de calidad, de eficiencia, de transparencia. Hay una serie de criterios que están inmersos dentro de estos elementos y que a lo interno de la institución, pues también tienen que ver con elementos de sostenibilidad y de coherencia, tanto de lo que hacemos administrativamente como lo que entregamos a través de las actividades sustantivas. Entonces, por eso es importante que cuando hablemos de las justificaciones de los resultados que estamos entregando, tengamos esto en mente para que el lector externo realmente conozca cómo hace la universidad, las diferentes acciones que ejecuta y que le genera valor público a cada una de esas comunidades a las cuales atendemos a través de la docencia, la investigación, la acción social, la vida estudiantil, el desarrollo regional y los procesos de gestión administrativa. Ahora lo que estamos viendo es los ciclos institucionales de planeamiento, presupuestación, seguimiento y evaluación. El ciclo de presupuestario del año presupuestario va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada uno de los años, y la ejecución de la planificación operativa de esas unidades de medida que vamos a conversar más adelante, pues tienen que ver precisamente con esa relación de lo que vamos completando a través del año con las diferentes actividades que generamos y los productos que le estamos ofreciendo a estos beneficiarios. En ese marco, a nivel de las normas técnicas de la Contraloría General de la República y la misma Ley de Administración Financiera, lo que nos indica es que tenemos que hacer al menos dos evaluaciones a nivel anual. La primera con corte al 30 de junio del año presupuestario y la segunda al 31 de diciembre del año presupuestario. Cada una de estas evaluaciones, prácticamente la institución solo tiene un mes para ejecutarla,
Y al 31 de julio ya se tiene que haber entregado tanto a la autoridad presupuestaria como a la Contraloría General de la República el informe de evaluación junto con otra serie de documentos anexos que evidencian el cumplimiento de los resultados tanto en términos físicos como en términos financieros. Igual al año siguiente, al 31 de enero o antes de esta fecha, se tiene que enviar a estas dos instituciones el informe de la valoración anual de estos resultados de la ejecución física y financiera de la institución en su conjunto. Entonces, conocer estas fechas también es importante porque la institución se somete a cierto estrés de recopilación de información sobre los productos, servicios y que ofrece y particularmente sobre los datos relacionados con unidades de medida e indicadores que están dentro de este plan anual operativo institucional. En ese marco hay dos grandes componentes en términos de producción o de productos como tales. Estos productos son los bienes de capital y los servicios que resultan del desarrollo de la actividad sustantiva de la unidad ejecutora y que pueden darse en dos dimensiones. Los bienes y servicios de apoyo o los productos intermedios que tienen que ver con las actividades que hacemos a través de servicios generales, por ejemplo, de seguridad y tránsito, que hacemos también a través de la Oficina de Bienestar y Salud, de la Oficina de Asuntos Internacionales y de otras unidades académicas y de investigación administrativas que permiten generar productos finales dirigidos directamente a usuarios externos. Y ahí ya estamos hablando de la docencia directa. Nuestros estudiantes cuando van a los procesos de sus cursos en las aulas, sean presencial o virtual, ahí tenemos un usuario externo que lo que nos permite es mostrar esos resultados. De igual forma, cuando hablamos de los proyectos de investigación, los programas o las actividades de apoyo, también tenemos una serie de usuarios externos que por lo general son el sector productivo o algunas otras instituciones públicas también o empresas privadas que tienen intereses particulares y con los que la universidad tiene convenios y hace un trabajo directo para generar un resultado específico en este grupo de personas físicas y jurídicas. Y por supuesto, en el marco de la acción social, también desarrollamos una serie de actividades que se traducen en trabajos comunales universitarios, se traducen en extensión docente, en patrimonio cultural, en una serie de actividades que tienen beneficiarios muy específicos en diferentes comunidades y que también reciben algún resultado de parte de la universidad, sea de manera directa o indirecta, y que provienen principalmente de esa actividad sustantiva de las unidades ejecutoras. Dicho esto, para nosotros poder medir esta producción, sea intermedia o final, tenemos o nos apoyamos de los procesos de desarrollo de las unidades de medida y de los indicadores como tales. Para las unidades de medida y los indicadores, siempre es importante tener en mente la capacidad instalada que tiene la unidad ejecutora para poder rendir cuentas y para poder ejecutar las actividades relacionadas con ese compromiso de unidad de medida o de indicador. La unidad de medida en este caso vamos a reportarla el 30 de junio del 2026 y lo que va a hacer es cuantificar esa producción de los bienes y servicios en el tiempo. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos particulares donde se dan los comportamientos precisamente de estos resultados. En el caso de los indicadores también es un medio sencillo para verificar y dar confianza a los resultados del desempeño en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad. Y aquí es importante tener siempre en mente la fórmula del indicador, si se registraron notas técnicas, observaciones, también reflejarlos en, en esa descripción que vamos a hacer de los resultados. Y aquí de repente me voy a concentrar un poquito más en esta columna de resultados porque es donde se genera la mejor explicación de lo que hacemos en cada una de las unidades y de la forma en que contribuye al valor público institucional. Los resultados tienen que ser una descripción de lo que hemos alcanzado, de la meta que hemos conseguido, ya sea con corte al 30 de junio, que es el caso de esta evaluación, o al 31 de diciembre, cuando sea la evaluación anual. Pero en este momento va a ser a corte el primer semestre de este año, donde vamos a hacer una descripción de las actividades que se están haciendo para demostrar los resultados que estamos logrando. Para ello también es importante incorporar un tema de datos, las desagregaciones que sean necesarias para explicar el dato, ya sea de la unidad de medida o del indicador, y que respalda el cambio que estamos logrando a través del tiempo y que por supuesto en este momento nos va a dejar una brecha de cumplimiento, por decirlo así, en algún
en el siguiente periodo para el segundo semestre, de tal forma que podamos cumplir el resultado final hacia el 31 de diciembre en un aproximado del 100%. Esto no ocurre así en todos los casos, como toda regla, hay algunas excepciones y eso lo vamos a conversar dentro de poco en unas láminas que tenemos de ejemplo, como les mencionaba anteriormente. Entonces, tanto actividades, resultados, datos e impacto, lo que nos ayudan es a expresar la importancia de la institución en la sociedad costarricense y particularmente ese impacto es el que nos permite hablar de valor público, es describir para qué sirve esto que estamos haciendo, a quién le está llegando, qué necesidades o problemas estamos resolviendo y qué nivel de satisfacción, en algunos casos, cuando hablamos de indicadores de calidad, estamos obteniendo precisamente de ese producto que estamos ofreciendo a la comunidad universitaria o a la sociedad costarricense en general. Hay algunos elementos del seguimiento de la evaluación de solicitudes de información para el seguimiento que son importantes de repasar también. Sabemos que muchos de ustedes ya conocen estos elementos, pero que es importante de igual forma repasarlos. En el caso de la ejecución física y financiera, como les mencionaba anteriormente, se somete a dos grandes procesos. Uno es el seguimiento, que es ese avance de la ejecución al 30 de junio, donde debemos ir verificando el logro de los resultados previstos de manera parcial. La concurrencia de resultados imprevistos también, eso es otro elemento importante. Cuando hablemos del sistema, vamos a identificar una serie de medidas correctivas que es importante anotar, sobre todo cuando estamos en algunos de los semáforos amarillos o rojos o inclusive morados, ahí lo vamos a ver más adelante, que nos advierten de algún evento o alguna situación crítica, ya sea que estemos por debajo de lo esperado o más bien estemos por encima del compromiso que habíamos asumido de ejecución. También es importante que esto nos lleve a meditar sobre la utilización de los recursos asignados, particularmente cuando tenemos sobrecumplimientos. En el momento en que una unidad tiene un sobrecumplimiento, activa algunas alertas adicionales precisamente por la relación entre la capacidad instalada, lo que estamos ofreciendo y la ejecución de los recursos como tales que tenemos disponibles. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado también dentro de ese proceso de revisar cuál es nuestra capacidad instalada para hacer las valoraciones correspondientes y si fuese el caso, poder hacer ajustes también sobre los resultados esperados al final del periodo. Y en el caso de la evaluación, es el siguiente proceso, que es un proceso anual con corte el 31 de diciembre, y esta ya es una valoración sistémica de todo el periodo como tal, donde los resultados iban a estar muy orientados a lograr el 100% de nuestros compromisos y donde debemos de poner en práctica las brechas, las medidas correctivas que se identificaron durante la primera evaluación o el primer seguimiento de esas brechas que se identificaron. Entonces, básicamente nos interesa mucho poder identificar a final de año la pertinencia de las medidas correctivas, si fueron coherentes, si sirvieron o no para poder hacer el cierre de brechas y en caso eh, afirmativo, pues poderlo implementar durante el siguiente proceso de ejecución física y financiera del presupuesto. De igual forma, si no, tomar las medidas correctivas para poder hacer los ajustes correspondientes en el siguiente periodo y también en los siguientes procesos de formulación del plan anual operativo. Y eso nos lleva a esa ejecución física en términos de la planificación y el presupuesto, ambos procesos, mandatos legales, donde lo que nos permite es hacer rendición de los recursos públicos que se le asignan a la Universidad de Costa Rica y que en el contexto actual, pues también es clave poder hacer esa revisión de manera adecuada de los logros que estamos teniendo para poder hacer una comunicación muy efectiva de los resultados que estamos alcanzando. Y aquí llegamos a esta parte de los semáforos. Esta es una parte más que todo normativa y técnica, tanto del proceso del enfoque en resultados de productos y bienes de servicios en los diferentes niveles de planificación, tanto desde la parte no operativa, pasando por el plan estratégico institucional, el cumplimiento de políticas institucionales y, por supuesto, el plan es el Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal.
Estos elementos tienen que tener correspondencia, por supuesto, con el desarrollo nacional en términos de la planificación estratégica del país y hacia el rumbo al cual el país está tomando y la universidad puede hacer grandes aportes, no solo en términos de proyectos como tales, sino también de rutas críticas hacia el cual el país debe de dirigirse y poder tener un desarrollo económico y social lo más equitativo posible. Para cada uno de estos procesos de planificación se van a generar solicitudes de información para seguimiento en diferentes momentos del año. Eh, Podríamos decir que algunas unidades lo han vivido, otras unidades lo han sufrido en términos de la exigencia de datos que en muchos momentos tenemos que hacer para reportar externamente información, que es información clave, por supuesto, para la transparencia y la rendición de cuentas. Para eso hemos diseñado los mecanismos de captura y registro de información, así como de su aprobación. Estos procesos son por lo general internos. Nosotros habilitamos a las unidades el sistema de información y ahí van a encontrarse dos roles sobre los cuales más adelante también podemos conversar un poquito más. Pero dos roles, uno de una persona que va a registrar el dato, por lo general la jefatura administrativa de la unidad ejecutora, y otro que tiene el nivel de aprobación precisamente de los resultados, que por lo general es la persona jefa o la persona directora de esa unidad, que ya hace el envío de la información a la oficina de planificación para nosotros proceder con el proceso de revisión como tal y hacer las consultas que sean necesarias para ver si vamos en correspondencia del mejor escenario, que es de acuerdo con lo programado, o si más bien se nos activan algunas medidas correctivas que es importante implementar e identificar cuando estamos con un riesgo de incumplimiento o con un posible atraso crítico en uno de los unidades de medida o indicadores o en varios de ellos inclusive. Estas reglas de programación, de cumplimiento, atraso crítico o de estar de acuerdo a lo programado, tienen que ver con algunas reglas o medidas numéricas, particularmente de porcentuales de cumplimiento, donde cuando tenemos un cumplimiento alto es porque estamos logrando un porcentaje semestral mayor al 45%. Cuando estamos en un cumplimiento medio, nos ubicamos más bien entre un 25 y un 45%, y cuando estamos en un cumplimiento bajo es cuando algún resultado está por debajo del 25%. En cualquiera de los casos, siempre es muy importante justificar el resultado para poder legitimar el recurso de el uso de estos recursos públicos, perdón. Esto es clave dentro del proceso de rendición de cuentas de la evaluación semestral y por supuesto de la evaluación anual, pero particularmente con el proceso de evaluación semestral. Lo que queremos es tener una especie de termómetro de qué tanto nos estamos acercando al cumplimiento alto, al cumplimiento ideal. Y aquí vamos a utilizar de ejemplo un producto de DiProvit, que es la gestión de la innovación, promoción del emprendimiento, la asociatividad y la transferencia del conocimiento para el desarrollo, con una unidad de medida que es proyectos de innovación y protección del conocimiento. ¿Cuántos proyectos se plantea DiProvit tener para finales del 2026? 96 proyectos de innovación y protección del conocimiento. Si esto fuera un mecanismo totalmente lineal donde podemos dividirlo en dos y decir, bueno, vamos a hacer la mitad durante el primer semestre y la segunda mitad en el segundo semestre, pues un proceso ideal de cumplimiento alto podría ser llegar a 44 proyectos de innovación y protección del conocimiento en marcha. Eso nos daría un 45% de resultado y tendríamos pues ese nivel de cumplimiento alto. Caso contrario, si tenemos cumplimientos inferiores a esta cantidad de 44 proyectos, por ejemplo, solo 30 proyectos de innovación y protección del conocimiento, nos ubicaríamos en un cumplimiento medio, dado que el resultado se ubica en un 31%. De igual forma, estaríamos con un cumplimiento bajo en el momento en que no logremos sobrepasar la barrera del 25% y tengamos, por ejemplo, solo 24 proyectos inscritos. ¿Qué otro comportamiento puede estar relacionado? Bueno, un riesgo de sobrecumplimiento. ¿Qué significa eso? Que podríamos tener muchísimo más cantidad de proyectos en este momento, a mitad del año, por ejemplo, 48, que rondaría el 50%, y podría significar que para finales del año estemos sobrepasando la unidad de medida de 96. Entonces, para cada uno de estos tres casos, riesgo sobre cumplimiento, cumplimiento medio o cumplimiento
bajo, tenemos que incorporar medidas correctivas, personas responsables y plazos para resolver esa brecha. En el caso de que sea un riesgo sobre cumplimiento, es importante también tomar medidas en términos de explicar por qué estamos logrando hacer más con los mismos recursos. Y ahí es donde debemos tener una justificación del logro lo suficientemente clara en términos de qué. Bueno, una descripción amplia y detallada de los resultados, de la desagregación de datos que explican ese logro que estamos teniendo, de cuáles son nuestras evidencias de valor público hacia los beneficiarios y de la coherencia en medidas correctivas si esto aplica, ¿verdad? Entonces, las medidas correctivas, ¿cuándo van a ocurrir? Bueno, si tenemos el cumplimiento bajo, el cumplimiento medio o el riesgo de sobrecumplimiento. Cuando nos ubicamos en el nivel de cumplimiento alto, simplemente no vamos a tener que incorporar este tema de medidas correctivas responsables y plazo para poderlo ejecutar. En términos de indicadores, el ejemplo es muy similar, ¿verdad? Vamos a tener igual el producto de gestión de la innovación, promoción del emprendimiento, la asociatividad y transferencia del conocimiento para el desarrollo. En este caso, con el indicador de protecciones de conocimiento otorgadas. ¿Cuántas programó DiProvid entregar o hacer? 16 protecciones del conocimiento. De la misma forma, si se han hecho 7 con corte al 7, perdón, al 30 de junio, tenemos un cumplimiento alto, ¿verdad? Un valor del 45%. En caso de que tengamos 5 protecciones del conocimiento otorgadas, tendríamos un 31% y por lo tanto un cumplimiento medio. Y en caso de que solo se hayan hecho un cuarto o 4 protecciones del conocimiento otorgadas, un 25% y estaríamos en ese nivel de cumplimiento bajo. En estos dos últimos casos, pues tendríamos que hacer las medidas correctivas, los responsables y el plazo. De igual forma, si hemos otorgado mayor cantidad de protecciones del conocimiento, por ejemplo 9, ya estaríamos sobrepasando el 56%, un riesgo de sobrecumplimiento al finalizar el año. Y de igual forma tenemos que activar las medidas correctivas, responsables y plazos para describir qué es lo que está pasando de manera adecuada y poder justificar esa relación de la capacidad instalada de la unidad con respecto al logro del indicador o de la unidad de medida como lo veíamos anteriormente. De igual forma, la justificación del logro tiene que ser esa descripción amplia y detallada de los resultados, esa desagregación de datos que explican el logro, las evidencias de valor público para los beneficiarios y en caso del semáforo rojo, amarillo o morado, pues tenemos que tener esa coherencia con las medidas correctivas si fuese del caso. Estas reglas están asociadas a la metodología de evaluación que aplica la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria de la STAP. De hecho, nosotros tenemos una, digamos, una vara un poquito más alta en términos de lograr un mejor nivel de satisfacción de nivel institucional, según lo han requerido las autoridades institucionales, y que pues realmente nos permiten tener un mejor seguimiento de los resultados. En términos de los seguimientos, también es clave que ustedes conozcan que sobre los resultados que nosotros entregamos y las justificaciones que se desarrollan, la autoridad presupuestaria y la Contraloría General de la República solicitan específicamente ese dato particular que hablábamos de las medidas correctivas y que las medidas correctivas tienen que ser lo más cercanas a la realidad para que al segundo corte, es decir, al 31 de diciembre, se haya logrado disminuir un riesgo de incumplimiento o se haya explicado de manera apropiada cómo con la capacidad instalada actual, pues estamos teniendo un mejor resultado si se da un sobrecumplimiento. Ahora vamos a pasar a la medición de la producción con los ejemplos que les comentaba y le pediría a mi colega Carlos Granados que nos ayude con la siguiente diapositiva. Adelante, Carlos. Gracias, Esteban. Buenos días a todos y todas. Continuando con la presentación, ¿verdad? Aquí lo que tenemos son los componentes que van a estar presentes en el seguimiento de los resultados físicos y financieros de la evaluación. En términos de planificación, ya se había incorporado, ¿verdad? Los productos, cuál va a ser la producción institucional en términos de cada uno de los programas que la componen, cuál es la unidad de medida, ¿verdad? O sea, el mecanismo por el cual vamos a cuantificar la producción de ese elemento que ya se había planificado y cuánto esperábamos producir en términos de esa unidad de medida. Entonces, para la evaluación, le correspondería a cada una de ustedes, ¿verdad? Cada uno de ustedes como representantes de las unidades ejecutoras y responsables de esta producción institucional, incorporar el resultado
al 30 de junio. Una vez que se incorpore ese resultado, vamos a obtener el porcentaje de logro, que es lo que Esteban estaba explicando, ¿verdad? En términos de los cumplimientos que son valorados por la Contraloría General de la República y por la STAP. Ahora bien, todos estos elementos deben conjugarse para generar una justificación que debe legitimar el uso de los recursos presupuestarios, recursos humanos, infraestructura, equipo, ¿verdad? Todo lo que nos facilita la Universidad de Costa Rica para poder generar esos productos. Esa justificación debe fundamentarse principalmente en tres elementos. ¿Qué es lo que se hizo para poder alcanzar ese resultado al 30 de junio? ¿Cuáles son los elementos que intervienen, verdad, o que generan cambios en la dinámica de las poblaciones beneficiarias o en la dinámica institucional? ¿Y cuál es el valor público? O sea, ¿qué cambios estamos promoviendo? ¿Qué transformación social estamos buscando promover con la entrega de estos productos? ¿Y cómo se está logrando? ¿Verdad? ¿Cómo nos acercamos a ese ideal por medio de la cuantificación, verdad? En este caso, de la unidad de medida. Ahora bien, como estamos hablando de elementos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, definidos de manera externa, los cortes, evaluación semestral, evaluación al 31 de diciembre, ¿verdad? Con esos rangos de cumplimiento. Nosotros como Universidad de Costa Rica tenemos una dinámica de procesos muy particular, ¿verdad? Dividimos nuestros ciclos, ¿verdad? En semestres, tenemos unidades de medida que corresponden a una valoración anual, pero en muchos casos la concentración de esas actividades o procesos se da en el primer o segundo semestre, lo que puede generar un riesgo de sobrecumplimiento, como estamos viendo en esta lámina, ¿verdad? En el ejemplo de los programas, proyectos y actividades de acción social o de investigación en Rodrigo Facio. ¿Por qué? Porque la inscripción de proyectos, obedeciendo a la misma dinámica institucional, se concentra en el primer ciclo. ¿Verdad? Y estos son elementos que tienen que quedar muy bien explicados en la justificación para que los agentes externos, como la Contraloría General o la STAP, puedan comprender por qué está sucediendo eso, ¿verdad? Y que ese comportamiento forma parte de las medidas de mitigación, ¿verdad? Que eliminaría o reduciría el riesgo de sobrecumplimiento. Y esto es muy importante, ¿verdad? Que quede muy claro en la justificación, porque al hacer la valoración con el uso de los recursos, ¿verdad? Vamos a tener un 95% de programas, proyectos y actividades vigentes, o sea, que ya fueron inscritos durante el primer ciclo, pero la ejecución presupuestaria, ¿verdad? Va a obedecer a una dinámica más lineal, donde vamos a estar cerca del 50% en el primer ciclo, ¿verdad? Y cerca del 100% en el 100% ya a lo largo del año. Entonces, conciliar estos elementos desde la experiencia de ustedes como ejecutores, ¿verdad? De estas unidades de medida, de estos productos como responsables, es fundamental para que desde el OPLAU podamos conciliar toda esta información y llegue de la mejor manera a estos agentes evaluadores. Siguiente. Gracias, Carlos. Sí, como bien lo menciona Carlos, estos ejemplos lo que nos ayudan es a comprender la dinámica que tiene la institución en diferentes momentos o ciclos del año. Anteriormente veíamos en dos de las láminas que explica, en dos de los ejemplos que explicaba Carlos, los proyectos de acción social y los proyectos de investigación que tienen ese ciclo anual y donde las personas investigadoras o las personas docentes hacen la inscripción desde inicio del año. Entonces es muy sencillo que desde los primeros meses ya logremos un resultado cercano al 100% de lo programado. Igual ocurre cuando tenemos, por ejemplo, los cursos o los cupos del primer ciclo, vamos a tener el 100% al 30 de junio de estos cursos ya realizados. Entonces, ahí tenemos que comprender muy bien la dinámica. Otro ejemplo en esta línea ocurre en el programa de desarrollo regional, donde podría
pensarse que hay un sobrecumplimiento con los resultados al 30 de junio del 2026, porque ya hay 167 proyectos inscritos, lo que nos daría un 100% de la producción esperada para todo el año y, como bien lo mencionaba Carlos, apenas un 50% de la ejecución de los recursos. Entonces, cuando lleguemos a hacer la justificación y la identificación de las medidas correctivas y las explicaciones correspondientes que hablábamos anteriormente, tenemos que ser muy claros en esa dinámica institucional. Ya nosotros hemos tenido varios acercamientos con la autoridad presupuestaria precisamente para explicar esta dinámica, y básicamente lo que nos ha solicitado es que la repliquemos siempre en los informes de evaluación para ellos tomarlo en cuenta a la hora de hacer las valoraciones correspondientes. Cada uno de estos informes que desarrolla la Universidad de Costa Rica son evaluados por esta autoridad, tanto el de manera semestral como el de manera anual. Entonces es importante pues tener esa claridad a la hora de hacer esa justificación con las actividades, los resultados y el valor público que se desarrolla a través de cada una de los productos y las unidades de medida e indicadores que tenemos disponibles para ofrecer en ese informe de rendición de cuentas. Ahora bien, en términos de el desempeño para la producción institucional, se han definido, ¿verdad? Ya desde la planificación los indicadores. Esos indicadores, por su naturaleza y por su vinculación con el producto, van a estar también influenciados por esa dinámica de los ciclos institucionales. Vemos el caso del articulación, del producto de articulación universidad-sociedad, donde teníamos una unidad de medida relacionada con la cantidad de proyectos. Si esa cantidad de proyectos se concentra en el primer ciclo, las variables o las desagregaciones que se desprendan del comportamiento o de las características de estos proyectos van a tener incidencia directa en el comportamiento de los indicadores. Y aquí vemos el ejemplo claro, ¿verdad? Donde de ese producto se desprende el indicador de porcentaje de programas, proyectos y actividades de acción social con incidencia en territorios fuera de la GAM. Si la cantidad de proyectos se concentra en el primer ciclo, esta característica evaluada por medio de este indicador de los proyectos también va a responder a esa concentración. Entonces, con el fin de legitimar y explicar de manera clara qué es lo que está sucediendo y por qué el riesgo de sobrecumplimiento que se evidencia con el porcentaje de logro o el resultado semestral se puede mitigar o se mitiga gracias a la propia dinámica institucional, es un elemento que se tiene que replicar en la justificación, ¿verdad? ¿Cuáles actividades se desarrollaron para lograr ese logro? ¿Qué resultados y qué valor público se está generando por medio de esa incidencia en territorios fuera de la GAM? Y por supuesto, elementos que expliquen, ¿verdad? Como ya hemos mencionado, la dinámica institucional y por qué la inscripción de proyectos se concentra en el primer semestre. Otro caso, ¿verdad? Es el ejemplo de la matrícula de primer ingreso, ¿verdad? Es un elemento que, si bien se rastrea, se le da seguimiento a lo largo del año, su concentración de resultados se da también en el primer semestre. Si queremos evaluar la cantidad o el porcentaje de estudiantes de primer ingreso en carreras STEM, probablemente el 100% de estos primeros ingresos va a estar concentrada en el primer ciclo, ¿verdad? Habrán estudiantes que consoliden su matrícula en el segundo ciclo, ¿verdad? Pero van a ser los menos, y las variaciones que pueda provocar ese comportamiento en el indicador que estamos viendo en pantalla van a ser mínimas. Entonces es tener claridad de estas dinámicas institucionales para que ustedes puedan incorporarlos en las justificaciones y les llegue la información lo más completa posible a la STAP y a la Contraloría General de la República para que en sus labores de fiscalización y seguimiento a las evaluaciones que se remiten desde la universidad tengan todo esto, tengan un panorama integral, ¿verdad? Y puedan conocer cómo funciona la universidad. Continuando con los ejemplos y en la misma dinámica que hemos venido explicando, efectivamente esa necesidad de hacer las justificaciones de manera adecuada con las actividades, los resultados y el valor público, y entendiendo la dinámica de la institución, de nuevo, por ejemplo, con
con desarrollo regional como programa y el producto de articulación universidad-sociedad, ese porcentaje de programas, proyectos y actividades de acción social vigentes en eh, las sedes regionales también podría tener resultados sobreestimados o con sobrecumplimiento al principio del año, digamos con corte, perdón, al 30 de junio del 2026. Ahí es donde cobra relevancia precisamente poder hacer esa identificación de los elementos que nos llevan a situaciones de este tipo, incorporarlas no solo en la justificación, sino también ser coherentes con las medidas correctivas o las explicaciones de lo que está pasando con el uso de esos recursos públicos. Muchos de estos ejemplos, particularmente de los que estuvimos viendo que estaban con esas flechitas en color verde, son esas excepciones a la regla de esa falta de linealidad en el que se podría dividir la producción institucional en dos grandes periodos, ¿verdad? Un corte al 30 de junio con un 50% de cumplimiento y otro corte al 31 de diciembre donde se completa el restante 50% para lograr el 100. Entonces, esa realidad también es importante explicarla de manera apropiada y adecuada a la comunidad, no solo universitaria, sino a la comunidad nacional a través de este proceso de rendición de cuentas y de transparencia. Ya estamos llegando al final de esta primera parte. Quiero agradecerles la atención, escucha. Y ahí tenemos la primera imagen de QR y ahorita les ponemos el enlace directo en el chat para que puedan hacer la encuesta de satisfacción. Pueden esperarse hasta el final también de la charla para valorarla después de la presentación de nuestro compañero José Macís. Y abrimos micrófonos en caso de que tengan alguna pregunta, consulta, aclaración que sea necesaria en este momento o también darle la palabra a mis colegas de la oficina de planificación en caso de que haya omitido alguno de los elementos de esta charla. Los escuchamos. Bueno, parece que no tenemos ninguna consulta en este momento, entonces vamos a proceder con la siguiente charla a cargo de nuestro compañero José Macís. Listo, Creo bueno, que ya buenos se está. días. Ok, Sí, adelante. perfecto, gracias. Buenos días, vamos a ver en esta parte un poco más técnica lo que ya sería todo lo del sistema, empezando por el acceso. Ok, el acceso al sistema se realiza mediante esta dirección que están viendo en pantalla, evaluacionpau.cr.ac.cr. Cuando colocan esto en el navegador, les va a mostrar una imagen exactamente igual a como lo ven al lado derecho, que tiene la información del sistema, un apartado para colocar el usuario institucional y la contraseña institucional, con la misma con la que ingresan al portal universitario. Y en la parte de abajo lo que van a ver es las fechas de apertura y de cierre general del sistema, que en este caso, como lo mencionó Esteban, va del 15 del 6 al 10 del 7. Una vez que coloquen el usuario y contraseña y le dan iniciar sesión, si todo está correcto y tienen acceso al sistema, lo que les va a mostrar es una ventana que se le llama el dashboard, que esa ventana tiene información vital e importante para que ustedes la conozcan. Dependiendo de su rol del sistema y dependiendo de los accesos que tengan, les va a mostrar acá que la mayoría tienen el rol de su unidad. Entonces, les va a mostrar es el nombre de la unidad, como lo están viendo en el apartado derecho. Ahí, para efectos del ejemplo, pues entramos con un usuario de Oplau y ahí viene el primer aspecto importante, que es la autoridad responsable. Ahí ustedes como usuarios lo que tienen que visualizar es que solo aparezca una persona como autoridad responsable. Si ven ese icono, que es un triángulo en rojo, y les muestra dos nombres o dos personas ahí, lo que tienen que hacer es contactarse con Oplau para colocar a la persona correcta, que es en este caso el director o directora de la unidad, quien es el que va a enviar la evaluación de la remisión de la evaluación. Entonces, si aparecen dos personas, tienen que contactarse con Oplau para hacer ese cambio. Ahora, en el lado izquierdo, lo que vemos es información referente a las asociaciones que tienen para llenar. Si ven, cada cajón tiene su característica. Por ejemplo, empezamos de las asociaciones pendientes o completas, que son los primeros estados.
hasta los diferentes pasos hasta llegar a las asociaciones finalizadas, que sería como el proceso correcto. Entonces, para efectos del ejemplo, OPLAU, que en este caso es la unidad con la que estamos entrando, tiene 28 asociaciones pendientes, las cuales tienen que llenarse y ellas van a pasar de un estado pendiente al primer estado, es el estado completo, cuando ya registren la información. Una vez que estén completas esas 28 asociaciones, y el director de la unidad ingrese y envíe la evaluación, esas van a ir pasando a los diferentes estados, ya sea enviado, si fuera que entra Oplao y tiene que devolver alguna asociación, va a pasar a un estado devuelto, el usuario ingresa o el director ingresa y tiene que llenar la información, va a pasar a un estado reenviado, esa asociación o esas asociaciones que devolvieron, y después cuando Oplao dice, ok, ya está todo completo, lo pasa a un estado finalizado y ahí ya terminó toda la interacción con la unidad. En la parte de abajo, lo que tenemos es el módulo de acceso a la evaluación, o sea, el módulo de acceso para llenar esas asociaciones que tienen pendientes. Pero antes de pasar a esa pantalla, en la parte de arriba tenemos otros aspectos importantes, que es el primer icono es un chat que ustedes pueden abrir ahí y les va a desplegar la lista de todos los evaluadores de Oplau para que ustedes puedan comunicarse con ellos directamente. Eso lo que hace es que abre un team y se comunican con la persona, en este caso que aparece ahí en el chat. El de la par, que es el icono de un usuario, lo que tiene es la opción de poder cerrar sesión, así como lo ven en la imagen. Y el de la par, que es un icono de casa, lo que manda, si ustedes están en cualquier parte del sistema, si ustedes le dan clic ahí, los lleva a esta ventana del dashboard, que es como la ventana inicial. Ahora, continuando, cuando le demos clic en ese botón de acceder a la evaluación de asociaciones, nos lleva a esta ventana, que esa ventana ya es más específica, donde va a haber igual o tres apartados. El primer apartado es la información de su unidad, en este caso con la que ingresaron, las fechas de apertura y de cierre generales del sistema, el periodo que estamos evaluando, y aquí se incorporó ese que dice reporte consulta, que es un pequeño botón, lo que les va a desplegar son los periodos, en este caso 25 y 26, que 26 todavía no está ejecutado, pero cuando esté ejecutado la idea es que cuando ustedes leen ahí, él va a descargar un reporte de lo que ustedes colocaron en las diferentes evaluaciones. Por ejemplo, si le dan clic y descargan 25, van a visualizar lo que colocaron en la evaluación 25 con las asociaciones que tenían para llenar en ese periodo. Y el otro apartado que es ahí importante, pero hay que hacer una salvedad, que son esos tres campitos, ese que dice estado corresponde al estado en que se encuentra la remisión de la evaluación. Va a pasar, como les digo, dependiendo del proceso en que estemos, a los diferentes estados, sea enviado, reenviado, devuelto, finalizado, etcétera. Y las acciones, aquí es donde viene el punto importante. En el sistema hay dos roles, como ya lo mencionaron. Un rol final, así le llamamos, que es el de jefe administrativo, que es en quien registra la información normalmente, y un rol director, quien es el que envía la remisión. Este botón de acciones solamente le aparece al rol director. Por eso es tan importante que la ventana anterior que estábamos viendo, donde decía responsable de la unidad, em, aparezca solamente la persona. ¿Por qué? Porque si aparecen dos personas y esas dos personas ingresan, y por ejemplo, una persona estaba anteriormente en ese puesto, pero ya no, si esa persona ingresa, podría perfectamente enviar la remisión de la evaluación, lo cual no sería la idea. Entonces, ese botoncito que vemos ahí, que dice enviar upload, va a estar desactivado y se activa única y exclusivamente cuando todo esté completo. Ahorita vamos a ver cuándo vamos a saber que todo esté completo. Pero como les digo, solo le aparece al director de la unidad. El botón, el siguiente campo que vemos ahí es el área de mensajes. Este sí le aparece a ambos roles. Pero tiene una peculiaridad. Los mensajes del rol final son diferentes al del rol director. Entonces, por ejemplo, si ya está todo completo, el mensaje que les va a aparecer a un rol final va a decir, avísele a su director que ya está todo completo para que pueda entrar y enviar la remisión. Pero sí es importante que estén revisando esos mensajes porque dependiendo de cómo se encuentren las asociaciones y su estado en cómo están, así van a ser los mensajes que van a ir apareciendo ahí y se pueden dar una idea de qué es lo que les hace falta o si ya está todo completo. Ahora, en la parte de abajo lo que vemos son dos tablas. Esas tablas, la primera es la asociación producto, unidad de medida con los diferentes registros y la de abajo es asociación producto, un indicador. En este caso son tablas separadas. Aquí lo importante es que revisen la información que aparece ahí, generalmente, el nombre del programa, el producto, la unidad de medida, el valor previsto, el valor logrado,
que obviamente van a estar en cero porque está pendiente, y la justificación, que también va a estar en blanco porque es lo que vamos a llenar. Y el estado, eso sí es importante, porque el estado es el que nos va a decir si ya está pendiente o si ya llenamos la información o en qué estado se encuentra. Para poder editar, perdón, ese registro, simplemente hay un botón al final, que es ese que vemos en azul, que es el botón de edición. En ambos casos, cuando yo le dé clic a ese botón de edición, lo que nos va a mostrar es un pequeño modal que está en la siguiente filmina, con la información referente a ese registro específico, que igual va a tener toda la información que vimos en la tabla del programa, producto, vigencia, en la evaluación en la que estamos. Y aquí se incorporaron estos dos aspectos, que las notas técnicas y las observaciones del registro. Vamos a tener también el nombre de la unidad de medida, el valor previsto, y aquí es donde tienen que llenar ese campo que está en blanco, que se llama valor logrado, y el campo justificación. Ese campo de justificación, pues como ya lo mencionaron anteriormente, tiene que tener una descripción amplia de federación de datos para el valor público y todo lo demás. Y ese campo tiene el máximo de 3.900 caracteres. Entonces pueden ahí desglosar todo lo que tienen que llenar. Pero hay algo importante. Cuando yo lleno el valor logrado, ese campo que se está señalando es el campo del porcentaje o el logro alcanzado. Ese se llena automáticamente. Y ahí es donde viene el tema del semáforo, que dependiendo de la asociación, si tiene seguimiento o no, y si está por debajo o por encima de los umbrales de cumplimiento, él les va a mostrar una ventana donde se tiene que llenar las acciones, las medidas correctivas, el responsable y la fecha máxima de implementación. Entonces, cuando yo le doy, lleno todos los datos, le doy en guardar, el sistema automáticamente, dependiendo del valor que tenga, les va a mostrar ya sea que tenga o que no tenga ese seguimiento. Lo mismo sucede con el campo indicador. Va a aparecer toda la información del indicador, llenamos el avance logrado, llenamos la justificación y cuando le demos guardar si tiene o no seguimiento y está por debajo o por encima de los umbrales, él automáticamente le va a decir que si está seguro, que tenemos que guardar y él nos va a decir que hay que llenar ese seguimiento. ¿Ok? Ahora, ¿cómo llenamos ese seguimiento? Ese seguimiento se llena y se visualiza muy simple. Para saber si tiene seguimiento, pues ya nos apareció la ventana de que efectivamente tiene seguimiento y tenemos que aceptar ese seguimiento. Pero en la lista donde están, en las tablas donde están los registros, nos va a aparecer ese seguimiento en color rojo. O sea, el campo del nombre de la unidad de medida o el del indicador en su defecto nos va a aparecer con una burbujita en color rojo. ¿Eso qué significa? Que ese seguimiento está pendiente de completar. ¿Y cómo lo completo? Muy simple, simplemente le doy encima de la burbuja y nos va a desplegar esa ventana que va a tener, como les mencionaba, el responsable, la fecha máxima de implementación y las acciones correctivas. Y como lo ven en la parte de arriba, se activará un mensaje que indica que tiene seguimientos pendientes. Por eso es tan importante que estén visualizando constantemente esos mensajes para saber si hay pendientes o si no hay pendientes. Una vez que esté lleno, simplemente yo le doy ahí guardar cambios y ese color rojo y esa burbuja que está en rojo va a cambiar a un color verde. Ese verde indica que está completo ese seguimiento. Y si logran visualizar, tanto ese seguimiento va a aparecer en verde como el estado del registro como tal de la asociación va a aparecer ahora sí en estado completo. Ahora viene la parte más importante de todo el sistema, que es cómo el director ingresa y envía la evaluación. Para eso hay una serie de pasos que son muy sencillos. El primero es verificar que todo esté en color verde, tanto las asociaciones, que los que les mencionaba, que esté completo, como los seguimientos, si es que tenemos, que esté en verde con el loguito en verde. Y arriba nos va a decir que está listo para enviar a Upload la remisión de la evaluación. Y por defecto, el botón de acciones ya se va a habilitar para que el director pueda ingresar. El segundo paso, como les digo, es tener seguimientos que todo esté en verde. Eso es lo primordial. Tercero, ahora sí, si está completo, yo como jefe administrativo le digo al director, ok, ingresemos al sistema y verifique que el botón de acciones esté habilitado. Si está habilitado, cuando el director ingrese y le dé clic a ese botón, lo que va a ver es esa ventanita que dice que si está seguro, que si desea enviar esas asociaciones completas a Upload. ¿Eso por qué se lo pregunta? Porque una vez que yo le doy sí enviar, esas asociaciones pasan al paso 5, que esas asociaciones pasan de un estado completo a un estado enviado o en su defecto reenviado si es que hay alguna de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que esas sesiones que son enviadas ya no se pueden editar, o sea, no tienen la posibilidad de editarse.
Entonces, ahí lo importante es que revisen bien, que estén completamente seguros de que la información que colocaron es la correcta, porque si tienen que hacerle algún cambio o demás, tendrían que decirle a Upload que les devuelva esa asociación para poder hacer el cambio, lo cual sería un proceso un poco más allá de lo que se está viendo en ese momento. Entonces, una vez que lo voy a enviar, ya ahí finalizó en la parte de la remisión y eso pasará a los diferentes estados como les mencionaba al inicio. Ok, tema importante, los mensajes del sistema. Todos los mensajes, o la gran mayoría de los mensajes, se mostrarán en una forma de burbuja, que están siempre al lado derecho, en la parte de arriba del sistema. Entonces, dependiendo de la acción que realicen, él les va a mostrar un mensaje en pantalla. La mayoría de mensajes tienen como su simbología o su configuración. Los rojos son de error, los verdes son de éxito, los amarillos normalmente son de advertencia y los celestes son de información. Por ejemplo, en ese que estamos viendo, pues la información se guardó correctamente, significa que todo está en éxito. En el de abajo es un campo que, por ejemplo, el de justificación, que dice que debe tener al menos 100 caracteres. Si yo no pongo 100 caracteres y le doy guardar a ese modal, a esa información, él nos va a mostrar esa advertencia y no nos va a dejar de guardar. Entonces, si por ejemplo yo estoy editando algo y no sé por qué no se guarda, reviso a ver si hay algún mensaje que me dice por qué es que no se está guardando. ¿Ok? Tema también importante es el tiempo de sesión. ¿Por qué? Porque, si bien saben, pues los recursos de la institución pues no son ilimitados y hay que optimizar un poco de recursos. Entonces lo que decidimos fue que vamos a tener un tiempo de sesión que transcurridos 8 minutos sin actividad en la aplicación, o sea, sin que yo no esté haciendo absolutamente nada, él les va a mostrar esa advertencia. Y esa advertencia lo que dice es que le quedan 2 minutos para que expire esa sesión. Si yo estoy frente a la pantalla y estoy haciendo algo, entonces puedo darle extender sesión y él va a empezar a correr nuevamente el tiempo. ¿Qué pasa si no le doy? Si no le doy, él lo que va a hacer es cerrar automáticamente su sesión y lo va a sacar del sistema. Entonces aquí viene un tema importante. ¿Qué pasa si yo estoy editando el registro y me fui a hacer alguna diligencia o lo que sea y dejé ahí abierta la ventana? Y pues pasaron 20 minutos, obviamente el sistema se cerró, eso no quedó guardado. Entonces aquí lo importante es que si están en el sistema, al menos estén interactuando con él para que no les mande la advertencia. Y si tienen que guardar algo, que le den guardar o que lo tengan ahí en un Word o lo que sea, para eso es pasarlo acá para que no se les pierda. Y algo también vital es el tema de la conexión. Ok, vamos a ver, el sistema como tal está únicamente, se puede acceder únicamente estando dentro de la red universitaria. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo estoy fuera de la red universitaria, de trabajo o en, qué sé yo, en alguna parte fuera de la red de la U, tengo que sí o sí tener acceso al VPN, o sea, al Global Protect. ¿Qué pasa si yo no sé si lo tengo o no lo tengo? Para eso tendrían que comunicarse con el centro de informática, quien es el encargado de habilitar los accesos, y gestionarlo directamente con ellos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque ese proceso no es como tan simple y podría demorar un par de días, entonces para que lo tengan en cuenta por ahí, si tienen que gestionarlo de previo. Y básicamente eso sería la parte del sistema. No sé si tienen alguna duda o consulta o algo que no quede claro. Si no, pues estaríamos. Muchas gracias, José, por la participación. Mientras damos un par de minutitos para ver si nos hacen alguna pregunta, comentario, observación. Agradecerles de nuevo el tiempo que han dedicado el día de hoy en sus ocupadas agendas. Recordar también la importancia de este proceso de rendición de cuentas, la necesidad de hacer esas justificaciones en las que tanto hemos insistido sobre esa desagregación de los resultados, de la explicación del valor que generan y por supuesto de los beneficiarios a los cuales atienden, que es parte de lo que necesitamos mostrar como Universidad de Costa Rica y como institución pública en el ejercicio de estos recursos que obtenemos para desarrollar todas nuestras actividades. Quedamos atentos a alguna consulta, pregunta. En el chat ya está el enlace para la encuesta de satisfacción. Les agradecemos completarla y también a quienes no hayan hecho el registro de participantes en el chat, pues les agradecemos colocar su nombre completo y unidad en el mismo.
Bien, no vemos preguntas o consultas adicionales, entonces quedamos a su disposición en caso de que ocupen contactarnos, pueden escribirnos, llamarnos, comunicarse por Teams, el medio que ustedes requieran, y ahí con gusto les vamos a estar atendiendo. Posteriormente vamos a estar colgando en nuestro sitio web esta presentación, esta grabación y también la presentación como tal. Quedamos a sus órdenes y muchas gracias a todos y todas por su participación y que tengan muy buen día.